días, mi nombre es José Luis Sarmiento, estudiante de Ingeniería Electrónica, pertenezco al CEA de la ciudad de Cali y este es el registro del desarrollo de la práctica 1 de la materia software para ingeniería. Inicialmente elegí el programa Scilab para desarrollar dicha práctica. Este es el entorno de trabajo de Scilab. A la izquierda vemos la barra de navegador de archivos. A la derecha el explorador de variables donde se muestran las variables que estoy usando en cada programa, y en el historial de comandos se ven todos los comandos que yo voy desarrollando. Finalmente aquí en la consola es la que me sirve para ejecutar los comandos y recibir respuesta de los mismos. Entonces aquí me quedan aquí tengo abiertas ya con anterioridad cada uno de los puntos que vamos a desarrollar en la práctica. ¿Sí? Entonces la práctica 1, el primer punto me pide que en el manejo de números enteros asigne a una variable el valor del año de nacimiento, a otra el valor del año actual y realice el cálculo de la edad de la persona. Entonces la entrada año de nacimiento se realizó para que podamos ingresar el año de nacimiento de la persona, se guarda en la variable aux, se define la variable año actual fija como el año 2019, finalmente la variable edad es igual al año actual menos aux. Entonces le damos con este triangulito para ejecutar el programa, le decimos que sí, ya me habilita la función para meter la edad, el año de nacimiento, en este caso 1986. Ahora le pido la edad y él me la calcula 33 años. Para el ejercicio número 2 sobre el manejo de números reales se pide que asignemos a una variable el valor del radio de la circunferencia y calcular el área de dicho círculo. Entonces la entrada la asignamos como radio para poder ingresar el valor del mismo, y luego la otra variable área es igual a la constante pi, a la constante pi que está predefinida en Scilab por el radio elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces le damos ejecutar, me habilita la entrada de la circunferencia, digámosle que el radio de la circunferencia sea 11 y luego le pido el área. Ahí está. Entonces, la práctica 3 me dice que es sobre el manejo de vectores. Entonces me pide que seleccione un polinomio de grado 3 y le asigne los valores de sus coeficientes a una variable de tipo vector, calcule sus raíces, derivarlo e integrarlo. Entonces yo define la ecuación de tercer grado como 3x a la 3 más 6x al cuadrado más 7x más 2. Entonces la variable poli es un vector que contiene los coeficientes de dicho polinomio, y la variable raíces estamos usando la función predeterminada roots, que me permite calcular la raíz cuadrada de este vector poli. Luego, para definir el polinomio lo definimos como la variable x usando la función poli, que también está predeterminada para crear un polinomio cuyo inicio es el coeficiente 0, o sea, no está elevado a la nada, y la variable que vamos a usar es la x. Aquí definimos bajo p cuál es el polinomio: 2 más 7x más 6x al cuadrado más 3x a la 3. Luego, en la función derivada vamos a usar la predefinida derivat de Scilab, que me permite calcular la derivada de la función del polinomio p, ¿sí? Y luego usamos la variable predeterminada def, que me permite definir la función def, que me permite definir una función que me ayude al cálculo de la integral de la variable que estamos buscando. Entonces le damos al triangulito ejecutar. Entonces si queremos ver el polinomio que hicimos, entonces le damos poli, ahí está el vector. Si le damos raíces, me saca las raíces de esos coeficientes. Si le doy derivada, me devuelve la derivada de
ese vector, y si le digo res de ese polinomio, perdón, me calcula la integral de ese polinomio. Ahora, también me pide en el manejo de matrices que seleccionemos dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realizar suma, resta, multiplicación. Además, con la matriz A calcular la transpuesta y multiplicarla por una constante. Yo definí mi matriz A como los números pares, mi matriz B como los números impares, y definí que la suma de ellas es C, la resta de ellos es D, la multiplicación de ellos es E, la transpuesta de ella es AT, y definí a 3 como la constante que va a multiplicar la transpuesta y la voy a llamar CAT. Entonces le damos a ejecutar, le doy en mayúscula C, que sería la suma de las matrices, D, que sería la resta, lógicamente es 1, E, que sería su multiplicación, AT, que sería la transpuesta, que es convertir las filas en columnas, y CAT, que es la multiplicación por 3 de esta matriz. Ahí está, 2 por 3, 6, 4 por 3, 12. ¿Okay? Para el punto 5 me dice que usemos ejemplos de funciones predefinidas en Scilab. Entonces, para la potenciación, cuyo símbolo es este gorrito, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir x igual a 2.46 y le vamos a calcular su exponente a la 3. Sería 1486. Borramos la consola, le damos clear para borrar también las variables que se usaron, le damos otra vez a ejecutar y vamos a usar ahora el comando sqrt que corresponde a la raíz cuadrada. Entonces, ¿la raíz cuadrada de quién? Vamos a definir para x igual a 4568, calcular su raíz cuadrada. ¿De quién? De x. Ahí está la raíz cuadrada. Nuevamente, clear a las variables, clc para borrar la consola. Y finalmente, para hallar el logaritmo natural, que es el comando log, de 35.8 multiplicado por 3.6. Entonces, x igual 35.8 y y igual a 3.6 multiplicado por logaritmo de x. Ahí está. Ahora, en cuanto al siguiente punto me pide el cálculo de un programa que capture la medida de la capacitancia en faradios y la exprese en el submúltiplo o múltiplo más adecuado. Entonces, ¿qué se hizo acá? Inicialmente definí un contador que arranque en 0, definí la entrada de capacitancia F para ingresar el valor de la capacitancia en faradios, lo almacené en la variable aus y ahora inicio el contador. Mientras aus sea menor que 1, cogemos aus y lo multiplicamos por 10 y cada que haga eso el contador va a subir en 1. ¿Sí? Cuando llegue a 1 finaliza acá. Luego,
Si el contador es igual a 1, entonces multiplicamos AUS por 100. Como lo vamos a presentar primero en milifaradios, en realidad debería multiplicarlo por 1000, pero como anteriormente ya se había multiplicado una vez por 10, 10 y 100 serían 1000. Entonces me va a dar en milifaradios. Pero si el contador llega a 2, o sea que ya lo multiplicó 2 veces por 10, entonces solo lo debo multiplicar una vez más por 10 para que me dé 1000. Y así seguimos. Si el contador llegó a 3, entonces ya no hay que multiplicarlo por nada porque ya se multiplicó 3 veces por 10, o sea por 1000. Si vamos a pasar, si pasamos de 3, es decir, llegamos a 4, entonces ya lo multiplicamos por 100. Ya anteriormente se había multiplicado por 1000, por 10.000 para llegar a 4 veces, se multiplica por 100 y la capacitancia se va a expresar ya es en microfaradios. Si me sigue el contador hasta 5, o sea, otra vez se multiplicó por 10, o sea que ya tengo otra multiplicación más, o sea que solo lo debo multiplicar por 10 para que me siga expresándose en microfaradios. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a picofaradios, cuando sería ya 12 veces que el contador haya contado. ¿Listo? Entonces le damos ejecutar. Iniciamos con el valor que nos dieron en el ejemplo. Volvemos y lo ejecutamos. Podemos darle otro valor, 0.123456, pero ya 6 en faradios, y me lo devuelve como 60 nanofaradios. Por último, nos pide que diseñemos un programa que permite ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo, determinar si es factible construir un triángulo y qué tipo de triángulo es. Entonces definimos 3 entradas para meter los 3 ángulos que tenemos. Definimos una suma para sumar los ángulos, ¿sí? Y si esta suma da 180, que es el valor correspondiente a un ángulo, si da 180, si es factible construir un ángulo, entonces si da 180, entonces hacemos la comparación entre los ángulos para saber si es equilátero, es decir, todos los ángulos son iguales, o si es isóscelas, si 2 de estos ángulos son iguales, o si no es ninguna de estas 2, entonces sería un triángulo escaleno, que no tiene ningún ángulo igual, ¿sí? Y que nos muestra que sea posible construir un triángulo. Entonces le damos ejecutar. Vamos a meter el primer triángulo, digamos que todos van a ser iguales, 60 más 60 más 60, 6 por 3, 18, da 180, o sea que es posible construir un triángulo equilátero de todos los lados iguales. Si le damos que todos los ángulos sean diferentes, 60 más 30 más 90, también da 180, es posible construir un triángulo escaleno. O ...30 más 30 más 120. Tenía 2 triángulos iguales, dos lados iguales. Me faltó fue la de que no fuera un triángulo, no fueran los 180. Entonces digamos 60 más 90 más 120. No es posible construir un triángulo porque se pasa de los 180. Ok, aquí hemos terminado el desarrollo de la práctica número 1. Muchas gracias.